este domingo. ¿Cuántos están contentos en esta mañana de estar aquí en este lugar? Amén. ¿Cuántos vinieron a tener iglesia en esta mañana? O mejor dicho, ¿cuántos vinieron a hacer la iglesia? Amén. Aleluya. Debe haber un gozo siempre de venir a la casa del Señor. No se debe de convertir esto en una rutina, sino estar contentos, amén, y alegres de estar en su presencia. Amén. En esta mañana vamos a iniciar estudio o X predicación, pero el domingo pasado hablamos de la misericordia de Dios y daba una parte de un versículo donde habla la misericordia de Dios. Pero leyendo este versículo y con el estudio en esta mañana o predicación, va de acuerdo a este mensaje. Si tienen sus Biblias, y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 9, y vamos a leer del versículo 12 al versículo 13. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 9, versículo 12 al 13. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no es a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y voy a hacer énfasis en la primera frase de este versículo 12 y al último del versículo 13. Dice la palabra de Dios: los sanos no tienen necesidad de médico, sino que los enfermos tienen necesidad. Y no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y es interesante cómo el maestro se los dice a aquellos discípulos o a aquellos judíos que estaban ahí alrededor. Les dice de esta manera: los sanos no tienen necesidad de médico. Ahora, usted se pregunta, o miraba este versículo detalladamente, y el Señor tiene su sentido de humor, yo creo, o de una manera, porque si en esta mañana preguntáramos ¿cuántos se sienten tan bien de salud? Quizás serían muy pocos, amén. Algunos les duele la cabeza, otros la rodilla, otros, ¿verdad? Cansancio y todo esto. Sufrimos de una cosa u otra. En esta mañana podemos decir, todos tenemos necesidad del gran médico, amén. Y no solamente en lo físico, sino en lo espiritual, amén. Y la última parte dice: no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dice que los justos, ¿verdad? No, como lo pone aquí, no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero la palabra de Dios dice que no hay ningún justo, ni aún uno, solo Dios. Amén. Y la palabra de Dios dice en Romanos que todos somos pecadores. Amén. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en otra versión dice: estamos alejados de Dios. Y en esta mañana voy a hablar de esto. Necesitamos al Señor. Necesitamos al Señor. Por cuanto a este versículo nos dice que aquellos que están enfermos necesitan de un gran médico, y aquellos que son pecadores necesitan de Dios, amén, para alcanzar el perdón. Y nuestro pensamiento de enfoque en esta mañana es: Dios bendecirá a aquellos que reconozcan su necesidad de Él y lo buscan, amén. Muchos tenemos necesidad y abunda la necesidad, pero la mayoría no lo busca. Pero la palabra de Dios dice que aquel que reconoce la necesidad de Dios y lo busca, Dios bendecirá a aquel que lo busca. Dios va a responder a aquella necesidad de aquel que le busca. Amén. Eso es algo diferente. Todos tenemos necesidad, pero no muchos vienen a Dios, no muchos vienen a pedirle a Dios o reconoce que tiene su necesidad de Dios. Había una historia de esta joven llamada LG, y no es el teléfono, la marca del teléfono, así le decían a la muchacha esta adolescente. LG tenía a sus padres la amaban a esta muchacha, tenía muchos amigos, tenía comida en el refrigerador, usaba buena ropa, tenía una casa grande, espaciosa, donde ella podía correr, donde ella podía jugar y crecer. Ella estaba feliz y agradecida con lo que ella tenía, pero en su interior ella sentía que le faltaba algo. A pesar de todas estas comodidades,
a pesar de todas estas cosas que ella tenía y tenía a sus padres, como que dentro de su corazón sentía que algo faltaba, que todo esto que ella tenía no podía satisfacer a aquello que su corazón deseaba. Y esta adolescente, esta muchacha, iba con sus padres a la iglesia. Y dice que la historia que esta muchacha siempre que iba a la iglesia, no había culto que ella no pasase a frente y buscara del Señor. Ella venía siempre cuando se acababa a la predicación y venía al altar buscando eso que su corazón anhelaba. Quizás ella no sabía qué era, pero ella sin embargo venía al altar buscando aquello. Y la historia cuenta que esta muchacha venía y buscaba de Dios, mas sin embargo, y a veces sucede, no sabemos por qué, y no había recibido aquello que estaba buscando. Y los hermanos de aquella iglesia, aquellos hermanos de aquella iglesia y sus padres aún incluso le decían a esta adolescente, no tienes que pasar cada vez al altar. Ouch. Le decía, no necesitas que ir, tú ya recibiste, quizás era aquella dominación, tú ya recibiste al Señor en tu corazón, estás bien. Y sabemos que eso es algo erróneo en esta mañana. No porque una vez recibimos de parte de Dios algo, sentimos su presencia, no quiere decir que ya no le necesitamos más. Y esta joven, escuchando las palabras de estos hermanos, causó quizás un poco de desánimo, y ella más sin embargo seguía buscando, y continúa la historia de ella, que ella tenía 16 años y iba a cumplir 17 años, y tratando de buscar este tiempo y nada sucedía. Sí, se desanimó esta muchacha. Se dice que cuando cumplió 17 años de edad, vinieron unas amigas que tenía, la invitaron a una fiesta y ella se fue con ellas a la fiesta, y cuando regresó a casa regresó borracha, regresó alcoholizada. Y claro, sus padres, como atendían a la iglesia, no les pareció esto, sino que regañaron a aquella muchacha y no la permitieron salir, la castigaron. Mas sin embargo, un día vino otro amigo de ella, que este amigo atendía a una iglesia, y este amigo la invitó a aquella iglesia. Era una iglesia pentecostal, y aquella joven, como sus padres la habían castigado, la única manera de salir, el único lugar que podía salir era a la iglesia. So, la dejaron ir con su amigo, y esta jovencita llegó a esta iglesia pentecostal, que totalmente para ella era algo diferente a su iglesia, y ella comenzó a notar que este servicio era algo diferente. Escuchó la música fuerte, escuchó los cantos, escuchó una predicación fuerte, y una vez más aquel deseo, aquella falta que hacía en su corazón volvió a conmoverla, que ahí había algo que ella necesitaba. Y mientras que ella sentía esto, ella pasó al altar en aquella iglesia, y mientras que una vez más buscaba en su necesidad de hallar aquello que le faltaba en su corazón, esta muchacha estaba orando, y se acercó una de los hermanos ahí y comenzó a orar por ella, y le dijo, levanta sus manos y solamente di el nombre de Jesús. Y aquella jovencita obedeció, levantó sus manos, y ella oraba desesperadamente y oraba y comenzó a decirle en el nombre de Jesús. Después, cuando dijo el nombre de Jesús varias veces, comenzó a hablar en otras lenguas, recibió el don del Espíritu Santo, mas ella no sabía qué era esto. Y ella con una seña señalaba a su boca, a los que están alrededor, le decía como que ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Ella había recibido el don del Espíritu Santo, y sin entender lo que había sucedido, ella sabía en su interior que había encontrado aquello que necesitaba su corazón, aquello que su alma estaba buscando. Ella había buscado a Dios, y Dios había había suplido aquella necesidad que ella tenía. Es muy necesario en esta mañana de reconocer nuestra necesidad de Dios. Necesitamos del Señor. Y uno dice, pues ya sabemos, hermano, ¿realmente lo buscas así como lo necesitas desesperadamente? Debemos de buscar a Dios con esto. Es un peligro cuando no le buscamos. Es un peligro cuando nuestra mente viene a ser
o viene a pensar que no necesitamos de Dios más porque ya tenemos tiempo en la iglesia. Y en esta mañana voy a hablar de una historia y conocemos esta historia de Jacob y Esaú. Esta historia, si usted le pone atención, nos enseña la importancia de la necesidad de Dios. Y qué es lo que sucede también cuando no le ponemos esa importancia a las cosas de Dios. Cuando pensamos que no necesitamos tanto las cosas que vienen o provienen de parte de Dios. Y en esta historia conocemos, y ustedes la conocen muy bien, de estos dos hermanos, Jacob y Esaú. A pesar de ser el primogénito Esaú de Isaac y de Rebeca y nieto de Abraham y de Sara, Esaú no recibió la bendición que le pertenecía a él por ser el primogénito. Él no recibió aquella bendición porque no valoró las cosas de Dios. Y lo vamos a ver durante la historia, porque usted dice, pues Jacob engañó y se la quitó. Aunque lo vemos de esta manera y sucedió de esta manera, pero podemos ver en la vida de Esaú de cómo no tuvo tanta importancia o no pudo demostrar aquella necesidad de retener aquella primogenitura. En lugar de leer esta mañana sobre el Dios de Abraham, Isaac y Esaú, leemos la historia de Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque Esaú se perdió para siempre aquella oportunidad, porque no le puso la importancia, no le halló la necesidad de recibir aquello que Dios le estaba dando. Antes incluso de nacer, Esaú se encontró luchando con su hermano. Usted conoce la historia. Y pobre, ¿verdad? Pobre de Rebeca, que se encontraba así por sí, cuando tienes un niño en tu vientre, ¿verdad? Se mueve y te duele y todo esto. Imagínense que estén peleando dentro de aquel vientre, pobre de Rebeca. Y esto sucedió con estos dos hermanos, amén, que luchaban dentro del vientre de Rebeca, estas dos naciones, amén, que el mayor iba a servir al menor. Y aunque a pesar que Dios había elegido a Jacob sobre Esaú claramente él solo se descalificaría de a sí mismo de ser elegido o de recibir aquella primogenitura que le pertenecía a él. Y lo vemos esto en Esaú, demostró aquella falta de interés por las cosas, podemos decir, piadosas, a no apreciar su primogenitura. Como cazador, Esaú era un cazador, conocemos su historia, y es posible que él poseyera algunas habilidades de poder tirar con la flecha o tirar con el arco. Tenía sus habilidades y su personalidad revela que quizás pudo haberse vuelto complaciente con lo que tenía. Quizás Esaú dijo, pues tengo la habilidad de cazar, tengo la habilidad, ¿verdad?, de estar ahí tiempo cazando a un animal. Tengo la habilidad de tirar con la flecha y tengo esto. Quizás Esaú vino a ser complaciente y simplemente comenzó a pensar que él podía sobrevivir solo porque sabía cazar, sabía hacer estas cosas o X cosas. Y quizás vino a caer ese estado de complacencia, de decir yo puedo. Quizás Esaú era de esas personas de que decía, pues cada día por lo que traiga, lo que salga un venado, salga un zorro, lo voy a cazar. No tenía algo previsto, algo pensado en el futuro. Quizás vivía en el día por día. Lo que saliera de la casa, eso iba a matar e iba a comer en aquel día. Y parece ser que así sucede con este tipo de personas que vienen a ser complacientes con lo que tienen, con lo que han adquirido. Y llegan a pensar que son autosuficientes por sus habilidades y por las cosas que han obtenido de parte de Dios. Y comienzan a perder importancia a aquellas cosas que realmente tienen un significado, realmente aquellas cosas que tienen importancia. Pierden interés en eso porque ellos piensan, pues tengo esto y tengo lo otro, tengo estas habilidades, no necesito ya nada más, yo puedo sobrevivir solo. Debemos de tener cuidado con lo que recibimos de parte de Dios, que nunca lleguemos a un lugar que Dios nos ha dado tantas cosas, nos ha dado talentos, nos ha dado habilidades, que digamos, Señor, ya no te necesito
tanto. Ya no te necesito, Señor, por aquellas cosas que hemos recibido y realmente no ponemos atención y corremos peligro de alejarnos de Dios. Y esto es lo que sucedió con Esaú. Llegó a un estado que sus actos, sus hechos decían: no necesito nada más, yo puedo solo. Y un día en que su cacería resultó ser infructuosa, no salió exitosa ese día. Suele suceder y pregúntale a aquel que caza, cuando no caza nada, está frustrado, de estar todo el día ahí y ningún venado, ningún animal. Se imagina cómo Esaú se haber sentido aquel día, no haber cazado absolutamente nada. Venía con hambre, venía fastidiado, venía enojado porque no había conseguido absolutamente nada. No hubo caza aquel día. Ahora Jacob se encontraba acá en la tienda ya formando su plan y cocinando unas deliciosas, sabrosas lentejas. Amén. Estaba Jacob cocinando esta comida, este guiso. Y quizás cuando venía Saúl enojado, enfadado y fastidiado, quizás el aroma le llegó porque tenía hambre, no había cazado nada, él tenía hambre. Y aquel aroma debió de haber capturado su atención. Ahora Saúl, de lo enojado y frustrado que venía, no sabían que eran unas deliciosas lentejas. Amén. Quizás a algunos les gustan las lentejas. Me gustan a mí, pero no tanto. Amén. Pero Saúl llegó y de lo fastidiado no puso atención lo que era. Él nomás le dijo: Jacob, dame de ese guiso rojo. No sabía ni qué lo que era, nomás lo vio rojo, él le miró que olía bien aquel y le dijo: dame de ese guiso rojo que estás cocinando. Y Jacob, viendo la situación, viendo la oportunidad, se aprovechó de ella y le dijo a Esaú: bueno, si tú quieres de esto que yo tengo, véndeme tu primogenitura. Y la primogenitura en aquel entonces era algo importante, porque fallecía el padre y le dejaba todo al hijo mayor. No era algo ligero. Y Esaú, es sorprendente cómo él responde a su hermano Jacob, sabiendo Esaú la importancia de la primogenitura. Él le contestó de esta manera, y conocemos la historia. Esaú le dijo: he aquí yo voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Qué respuesta tan fuerte. Él le dijo: ¿para qué la quiero si voy a morir? Lo ponemos en términos más sencillos: ¿para qué la necesito? No la necesito. Voy a morir como quiera un día. ¿Para qué la quiero? ¿Para qué la necesito? Y Esaú le dijo de esta manera a Jacob. Y las cosas que Dios nos ha dado, hermano, las tenemos o Él nos las da porque la necesitamos en esta mañana. No podemos tomar nada a la ligera de lo que recibimos de parte de Dios. Si Dios nos da algo, es porque la necesitamos en esta mañana. Lo que Dios nos da, sea lo que sea, necesitamos eso que proviene de Dios. Y la primogenitura era para Esaú, mas sin embargo él le dijo: no la quiero, ten la primogenitura, solamente dame de ese guiso rojo porque tengo hambre. Y es interesante, le decía a mi esposa, no lo había visto de esta manera, la respuesta que Saúl le dijo a Jacob. Él nomás quería ese guiso rojo porque tenía hambre. Y sabemos la historia que Saúl le dio la primogenitura, le vendió la primogenitura y Jacob le dio de comer. Y debido a que Saúl no tuvo la presencia de ánimo para ver más allá, por causa de su frustración, por causa de cómo él venía, no pudo ver más allá de lo que estaba sucediendo. Él vendió un futuro mejor para él y sus descendientes. Y eso es algo peligroso. Esaú no le tomó tanta importancia a la primogenitura, no le halló tanta necesidad que él accedió a aquello que le pertenecía a él por simplemente un plato de lentejas. Si lo puedo poner de esta manera, él solamente quería recibir aquello que quería en el momento, aquello que pudiera suplir solamente por el momento, y cambió
lo que era para él, para una vida eterna, para su descendencia, simplemente por un querer del momento. Dejó lo que necesitaba su vida para simplemente recibir un querer del momento. Nadie se muere por un día de hambre. Esaú se pudo haber cocinado algo y decirle, hey, la primogenitura es mía, ¿sabes qué? Quédate que tu guiso, yo voy a... Pero no le tomó la importancia, la necesidad. Y padres y madres en esta mañana, tengan cuidado cuando digan ustedes, yo no necesito de Dios, yo no necesito ir a la iglesia. Es muy peligroso porque no solamente va a afectar a usted, sino puede afectar a sus hijos. Esaú no pudo ver más allá y esto afectó su descendencia. Cuando vemos más adelante en el libro de Abdías, vino el profeta Abdías y juicio vino en contra de la descendencia de Esaú. Y todo esto porque Esaú, por un querer de ese momento, cambió lo que necesitaba para una vida llena de bendición, no solamente para él, sino para su familia. Debemos de tener cuidado en esta mañana. Hay cosas que no necesitamos en nuestra vida y no las podemos cambiar por aquello que sí necesitamos. Amén. Esta mañana no necesitamos estar en los bailes, no necesitamos andar allá afuera en el mundo amaneciendo borrachos. No, esta mañana necesitamos de Dios. Y usted sabía que necesitaba de Dios, por eso está aquí en esta mañana. Necesitamos estar en la iglesia donde la presencia de Dios se encuentra. Amén. Debemos de tener cuidado con esto. Si no, lo podemos perder de una bendición grande de parte de Dios. Ahora vemos a Jacob con la ayuda de su madre, sí, engañaron a su padre Isaac y para que le diera la bendición principal en lugar que dársela a su hermano mayor Esaú. Y debido a que se quedó con una bendición, ahora Esaú se enojó contra su hermano. Hey, tú me la vendiste, ¿verdad? Y ustedes saben los hermanos, no, yo no dije eso. Y Esaú estaba enojado contra su hermano que quería matarlo y quería acabar con Jacob. Conocemos la historia. Jacob se escapó de la ira de su hermano y huyó con los parientes de su madre. Fue a buscar una esposa con sus madres. Ahora una cosa, habiendo vendido su primogenitura y perdido su bendición, Esaú se encontró en un lugar, y por eso debemos de tener cuidado cuando decimos que no necesitamos de Dios. Especialmente cuando llegamos a la adolescencia. Cuando llegamos a la adolescencia decimos, no necesito de nadie, yo puedo solo. Amén. No es cierto. Siempre necesitamos de alguien. Amén. Y Esaú llegó en ese punto, en ese estado de que no necesitaba de nadie. Y una cosa te lleva a la otra. Cuando uno comienza a decir estas cosas, no necesito de Dios, yo puedo solo, tarde que temprano, poco a poco te vas alejando de Dios. Y el que me quiera decir lo contrario puede hablar conmigo, yo lo experimenté. Cuando tú te alejas de Dios, poco a poco te vas a una cosa y te metes a otra. Cuando dices, yo no necesito de Dios, yo no necesito que Él me hable. Una cosa te lleva a la otra. Vemos que Esaú, aunque todavía fue bendecido, tuvo varias cosas. Esaú, a pesar de todo, recibió una bendición. Conocemos la historia. A Isaac como quiera le dio una bendición a Esaú. No fue tanto como Jacob, pero recibió una bendición. Y Esaú tenía sus cosas, tenía sus vacas, tenía su ganado, y vemos en la historia. Pero no quiere decir que todo estaba bien con Esaú. Muchas veces pensamos y nos alejamos de Dios y nada está sucediendo en nuestra vida y uno dice, ves, no necesito de Dios, estoy bien acá afuera. Mentira. Puede todo parecer bien, pero no está bien. Cuando Dios no está en tu corazón, cuando Dios no está en tu vida, créeme, tarde que temprano van a suceder cosas que van a llevarte a la destrucción. Por eso necesitamos del Señor en esta mañana. ¿No lo creen? ¿Qué le pasó a Esaú? Esaú, podemos decirlo, vivía de la oración, de la bendición de parte de sus padres. Y está bien, los padres queremos lo mejor para nuestros hijos y todo esto, y puede uno orar por sus hijos, pero hay muchos que viven bajo la oración de sus padres. Ouch. Y esto es algo muy peligroso. Tarde que temprano,
Todos necesitamos de una relación personal con el Señor. No podemos vivir de la oración de mamá, de papá. No podemos vivir de la bendición que proviene de parte de nuestros padres. Tarde que temprano necesitamos una vida personal con el Señor. Necesitamos nuestra bendición personal. Cosa que Esaú nunca reconoció. Esaú, viendo la situación y todo esto, y viendo que como a Rebeca le decía a su hijo Jacob, ve y busca una mujer con mi parentela, con mis parientes, y sabemos que Jacob hizo esto, mas Esaú fue y buscó mujeres a otro lado. Amén. Fue, buscó a mujeres, de las haititas, y fue y se casó con ellas, causando, ¿verdad?, una desolución a sus padres. Él estaba cegado quizás por la ira, por el enojo, y de una cosa lo llevó a otra. Y ahora él escuchaba a su madre, a su padre, y quizás quiso invertir o quiso quizás reponer aquello que había fallado. So fue y buscó otra esposa a la descendencia de Ismael, solamente para complacer o agradar a sus padres. Y está bien agradar a nuestros padres, pero la historia nunca dice que Esaú quiso agradar a Dios. Nunca buscó de Dios, nunca reconoció la necesidad que tenía de Dios para poder invertir su vida, para poder cambiar su vida. Y Esaú vivió de esta manera, y una cosa la llevó a otra. Por eso digo, tengan cuidado cuando digamos no necesito de Dios. Claro que sí, en esta mañana, no me importa si tienes aún 50, 80 años en la iglesia, necesitamos del Señor cada día. Amén. Cada día necesitamos de Él. Todos en esta mañana necesitamos del Señor, necesitamos un toque del Señor. Pero Esaú consistentemente nunca mostró un interés por las cosas de Dios. Se casó con estas mujeres, desagradó a sus padres, nunca buscó la necesidad de Dios. En cambio a Jacob fue diferente. Aunque Jacob era un engañador y mentiroso, amén, y luego agarró más mañas con su tío Labán, amén, otro mentiroso, ahí en la misma tierra. Pero Jacob confió en el Señor. A su manera, él sabía que necesitaba del Señor. Él sabía que necesitaba algo más. Él sabía que no podía hacerlo solo, sin la protección del Todopoderoso. Él estaba huyendo, era un fugitivo en la tierra, amén, y huyendo de su hermano. Y él sabía que en este momento él necesitaba de Dios. Y conocemos la historia. Él llega al lugar llamado Betel, y ahí es donde aquella escalera se aparece, ángeles ascendiendo y descendiendo de aquella escalera. Y Jacob miró esta visión. Y cuando él miró esta visión de los ángeles subiendo, y era algo hermoso. Y vemos en Génesis capítulo 28, versículo 15, que Dios le dice: yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. En este momento, Jacob realmente necesitaba que el Señor estuviera con él. Estaba en un lugar lejano de su tierra, estaba huyendo de su hermano, no sabía si iba a volver a su tierra natal. Lo único que sabía Jacob, que él necesitaba del Señor. Y Dios tenía un plan diferente para Jacob. Cuando él se encontraba en esa tierra huyendo de su hermano, Dios ayudó a Jacob en su momento de necesidad. Aunque Jacob sabía que necesitaba a Dios, sus sentidos espirituales no estaban tan en sintonía con la presencia del Señor, porque él dice en Génesis 28, 16, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Jacob, más que una necesidad física, tenía necesidad espiritual. Y él viene al Señor y viene con esa necesidad. Y nos damos cuenta por lo que dice al siguiente de las Escrituras. Cuando Jacob se encontraba en ese lugar de Betel, él reconoció que estaba necesitado, que necesitaba de Dios, que desesperadamente él necesitaba un cambio en su vida. Él sabía que había engañado, le había engañado a su padre, le había robado a su hermano la primogenitura, pero él ahora se encontraba en un lugar que Dios se le aparece y él reconoció la necesidad
que él tenía, esa necesidad desesperante. Y en esta mañana, ¿verdad? Nosotros debemos de venir con esa desesperación de que necesitamos de Dios. No podemos llegar a un culto y pues lo que venga. Yo vine en esta mañana porque yo necesito de Dios. Yo necesito escuchar de Dios. Yo necesito la presencia de Dios. Yo vine a este lugar no para ver simplemente a ver qué canto canta, no. Yo vine porque necesito una palabra de mi Señor en mi vida en esta mañana. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Quizás en esta mañana no te hayas corriendo, espero que no, corriendo de tu hermano que te quiere matar. Pero en esta mañana todos tenemos una necesidad. Todos venimos con una necesidad de parte del Señor. Ahora, no importa la circunstancia, porque uno no simplemente busca a Dios cuando le necesita o cuando algo está sucediendo. Pero en esta mañana yo quiero decirle, no importa la circunstancia, Dios estará con nosotros. Y no importa si estamos en la cima de la montaña en esta mañana o estamos en lo más profundo del valle en esta mañana. No importa si nuestros días son soleados o si nuestros días son nublados en esta mañana. No importa si hay tormenta en esta mañana o hay calma en nuestra vida en esta mañana. No importa si estamos alegres en este día o estamos tristes en este día. No importa nada de esto. Una cosa sí puedo decir, que a pesar donde nos encontremos, todos necesitamos de Dios en esta mañana. Puede ser que todo está marchando bien, pero ¿qué crees? Todavía necesitas de Dios. Puede ser que todo se está desmoronando en tu vida. Necesitas de Dios en esta mañana. No hay ningún momento, hermano, en esta mañana que podamos decir, Señor, no te necesito. Eso es mentira del enemigo. Yo necesito del Señor. Todos los días de mi vida yo le necesito a Él. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Jacob reconoció esto y él lo dice en Génesis capítulo 28, versículo 20 al 22. Jacob reconoció que necesitaba de Dios. Él le dice, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y volviera a la casa de mi padre en paz, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me des te daré la 10ª parte. Jacob sabía la necesidad que tenía que tener a Dios de su lado. Por eso él comienza con este bote, le dice, si fuere Dios conmigo. Él tenía la necesidad que Dios estuviera con él. Él tenía la necesidad de tener la protección de parte de Dios. Por eso le dice, y me guardare en este viaje. Conocía la necesidad de la protección de Dios y conocía que necesitaba pan para comer, alimentarse. Y él le dijo, si me alimentas y me das pan para comer, y sabía que necesitaba vestido para vestir. Él necesitaba del Señor. Y no solamente eso, sino que él necesitaba una esperanza para su vida. Y él le dice, si yo volviere a la casa de mi padre, ese era el anhelo de Jacob, regresar a la casa de su padre. Y él viene al Señor y le dice esta necesidad, y si volviera a la casa de mi padre. Y no solamente esto, sino que su corazón se encontraba turbado y confuso de Jacob. No había esa tranquilidad. So él le dice, si volviere en paz. Jacob necesitaba la paz que proviene de Dios. Él le dice, entonces el Señor será mi Dios. Quizás oró de esta manera, diciéndole, Señor, si tú me das todo esto, ¿verdad? Entonces tú serás mi Dios. Si tú puedes suplir mis necesidades, entonces tú serás mi Dios. Y no solamente paró ahí, pero le dijo, y todo lo que me des, porque esto no se trata nomás de recibir. Él le dijo, te daré la 10ª parte, te daré los diezmos de todo aquello que me dieres. Él hizo un voto a aquel que podía suplir todas sus necesidades. Por eso necesitamos al Señor en esta mañana, porque Él es el único que puede suplir cada una de nuestras necesidades. Tengas 5 necesidades, tienes una necesidad, tengas 10 necesidades. El Señor es el único en esta mañana que puede suplir cada
una de tus necesidades. En esta mañana necesitamos de Él. Cada uno tiene una necesidad, cada uno tiene algo que quiere de parte de Dios. Solo necesitamos a Él en esta mañana. No hay día que podamos decir, Señor, no te necesito. Moisés entendió la necesidad de la presencia de Dios. ¿Qué dijo Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 15? Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés sabía la importancia, la necesidad que él tenía de la presencia del Señor. Ojalá que así en esta mañana nosotros digamos de la misma manera, Señor, yo necesito de tu presencia. Si tu presencia no va conmigo cuando yo salga de este lugar, entonces no me saques de este lugar. Necesitamos de la presencia de Dios sobre nuestra vida, que nuestra copa esté rebosando en esta mañana con el poder y el Espíritu de Dios y la presencia de Dios. Necesitamos de Él en esta mañana. Pedro le dijo al Señor y sabía la necesidad, amén, que había en él. En Juan capítulo 6, versículo 68, Pedro le respondió al Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras, Señor, ¿a quién iremos? No podemos ir a otro lugar. Lo que necesitamos está en ti. Lo que necesitamos en esta mañana, hermanos, está en el Señor Jesucristo. No podemos buscar en otro lugar en esta mañana porque no lo vamos a encontrar. No vamos a encontrar palabras de vida eterna en un baile, en un lugar, en un casino. No vamos a encontrar estas palabras de vida eterna en una iglesia que está muerta, que no está el poder, la presencia de Dios. No. En esta mañana lo vamos a encontrar en el único que puede suplir cada una de nuestras necesidades. El único que tiene palabras de vida eterna, el Señor Jesucristo. Por eso necesitamos de Él en esta mañana. Porque si le tenemos a Él, entonces no tendremos hambre. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, yo soy el pan de la vida, de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree, que en mí cree, no tendrá sed jamás. Necesitamos de Él para no tener hambre de otras cosas, para no ser como Esaú, que solamente quiso aquel guisado solamente para llenar o satisfacer el momento. No, necesitamos del Señor porque Él es el pan de vida en esta mañana. Y si le tenemos a Él, no vamos a vernos obligados a simplemente caer en lo que queremos, sino vamos a estar necesitados en lo que realmente es importante en esta mañana. No queremos satisfacer nuestra hambre simplemente en un momento, así como hizo Saúl. Solamente quiso las lentejas y vendió su primogenitura simplemente por un momento, por un querer. No, hermanos, en esta mañana, aunque yo quiera miles de cosas, no la voy a cambiar todo eso por la necesidad que yo tengo del Señor. Yo no voy a venderlo, la bendición que Dios me ha dado, la promesa que me pertenece a mí, que Dios me ha prometido, simplemente por un querer, por un simple momento. No, hermano, yo necesito del Señor. No necesito un querer, yo necesito de mi Señor. Amén. En esta mañana yo necesito de Él. No importa, amén, si pasan los años, yo necesito de mi Señor. No lo voy a vender por nada de este mundo, porque sabemos que lo que de este mundo no te satisface, no te llena. Amén. Y yo soy testigo de ello y lo he dicho antes y lo digo otra vez en esta mañana, casi el último, casi para regresar a la iglesia. Yo me encontré con ese vacío de corazón donde nada ni nadie podía llenar aquel vacío. Iba al trabajo y me sentía solo, me sentía vacío. Yo sabía que necesitaba de Dios, pero por mi terquedad no quería acercarme a Dios. Yo me sentía indigno, me sentía que el Señor me iba a perdonar. Sentía la necesidad de Dios y es un vacío y es un sentir horrible, hermano, que no solo recomiendo a nadie que lo sienta. Amén. Solamente créame en esta mañana, cuando estás lejos de Dios, cuando estás simplemente lejos de Dios, hay un vacío terrible, hay un vacío horrible, amén, que nada lo puede alimentar.
Solamente el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sé? Porque yo regresé y ahí sentado en la banca, el Espíritu de Dios llenó mi vida. Porque es lo único que necesita nuestra vida, nuestro ser, nuestro corazón. Necesitamos al Señor de señores y Rey de reyes. Nada más te va a llenar, y lo digo, lo repito en esta, aunque te ofrezcan todo el dinero del mundo, toda la fama, eso cae corto. Y lo he dicho una y otra vez, con solamente estar un momento en la presencia del Señor. Eso es lo que necesitamos en esta mañana, estar en la presencia del Señor. Y usted va a ver la diferencia en esta mañana. Cuando viene con esa necesidad de Dios, usted va a recibir algo de parte de Dios, porque Él bendice a aquellos que le buscan. Él bendice y escucha a aquellos que tienen necesidad de Él. Usted tuvo necesidad y Dios respondió a su necesidad. Así es el Dios que servimos en esta mañana. Un Dios que conoce nuestras necesidades, pero no solamente conoce nuestras necesidades, sino que suple nuestras necesidades. Por eso necesitamos de Él en esta mañana. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Le necesitamos porque Él es nuestro Redentor. Amén. Él es el único que nos puede redimir en esta mañana. Él es el único que puede redimirnos con su preciosa sangre. Él puso ese plan de redención. Nadie más. Por eso necesitamos a Él. Aquel que me escucha, me mira por online en esta mañana. Necesitamos de Dios porque Él es nuestro Redentor. Amén. Le necesitamos a Él en esta mañana porque Él es nuestro Salvador y nuestro Creador en esta mañana. No podemos acudir a nadie más, no podemos ir a otro lugar. Necesitamos del Señor porque Él es el todo en esta mañana. Él es nuestro todo. Amén. Tenemos que venir con esa necesidad y reconocer en esta mañana que le necesitamos de todo corazón, que le necesitamos. Amén. El salmista lo dijo, Salmo 61, versículo 2 al 4. Reconoció la necesidad que tenía de Dios. Dice en Salmo 61, versículo 2 al 4, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Reconoció el salmista que la necesidad de Dios en su vida, aunque quizás fue un rey, pero él sabía que aquel que está ahí arriba era más alto y más grande que él. Por eso dije al principio, no importa qué título tengas, qué posición tengas en la iglesia, nunca llegues a ese lugar donde digas, no necesito de Dios. Tengas el título que tengas la posición que tengas. David era rey de Israel, pero aún dijo, llévame a la roca que es más alta que yo. Yo necesito de ti. Yo necesito de ti. No importa dónde estés o que sea tu título, que nunca dejes de necesitar del Señor. Aquella roca que es más alta que nosotros. Y este hombre David, o salmista, aunque conocía que tenía varios soldados que podían protegerlos, él le decía al Señor, tú has sido mi refugio. Él sabía la necesidad que necesitaba de Dios. Él era su refugio y su torre fuerte. Y él sabía la necesidad, y lo vemos de esta vez, de estar en la casa del Señor. Él le dijo, y yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Y el salmista reconocía la necesidad de estar debajo de sus alas, estar en su presencia, estar donde estaba el Señor. Él le dijo, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. No hay otro lugar en esta mañana, hermano, que podemos ir donde nos vamos a sentir seguros. Si tú necesitas protección en esta mañana, estás en el lugar correcto. Si tú necesitas que Dios te guarde, estás en el lugar correcto. Si tú necesitas la presencia de Dios, estás en el lugar correcto en esta mañana. Si tú necesitas en esta mañana ser lleno del Espíritu Santo, estás en el lugar correcto en esta mañana, porque aquí está aquel que puede suplir y llenar aquel vacío y responder a aquella necesidad que hay en tu corazón. El Señor Jesucristo es el único que puede hacer
esto. Amén. Por eso le necesitamos en esta mañana. No importa qué tan grande o mínima sea tu necesidad, el Señor, no hay límites para Él en esta mañana. Él suple cada una de ellas. Y regresamos en esta mañana, y ya voy a terminar, a la historia de Jacob. Jacob aún necesitaba algo de parte de Dios. Jacob aún necesitaba que su vida fuese cambiada. No estaba todavía tranquilo Jacob con lo que había sucedido. Él sabía y conocía que estaba en necesidad de Dios. Y conocemos la historia. Se le apareció un varón y aquel varón luchó con Jacob toda la noche. Y conocemos la historia que el varón, saliendo ya casi el alba, el varón le dice a Jacob: suéltame, déjame ir. Jacob le dijo: no te soltaré. Tenía una necesidad Jacob. Tenía una necesidad que su vida fuese transformada y cambiada. Y él le dijo: no te soltaré si no me bendices. Tenía una necesidad y conocemos la historia. El varón le dice: ¿cómo te llamas? Y Jacob le dice: me llamo Jacob. El varón le contesta: no te llamarás más Jacob, sino Israel. Aquellos que buscan a Dios y reconocen su necesidad, el Señor no te va a decepcionar en esta mañana. Si tú tienes una necesidad, ven y busca de Dios. Necesitas buscarle a Él. Jacob lo buscó, luchó por su bendición, luchó por la necesidad que él tenía y recibió exactamente lo que él quería. Una vida diferente, una vida de bendición. Ya no fue el mismo engañador, ya no fue el mismo mentiroso. Ahora vino a ser nación, hijo de Dios, vino a ser pueblo de Dios, nación santa. Amén. Cuando se le cambió su nombre. Y Jacob reconoció esto y lo vemos al final del capítulo, versículo 30, en capítulo 32. Jacob reconoció que había recibido aquello que había buscado, porque él dice: ya mi alma ha sido liberada. Su alma había sido liberada. ¿Necesitas liberación en esta mañana? Estás en el lugar correcto. ¿Necesitas una bendición? Estás en el lugar correcto. ¿Necesitas una transformación en tu vida? Estás en el lugar correcto, porque el Señor está aquí en esta mañana. No pasa un día sin que estemos en necesidad de la gracia y la paz de Dios. Necesitamos su gracia y necesitamos su paz todos los días de nuestra vida. Cada mañana necesitamos que su Espíritu nos llene de nuevo. Necesitamos una refrescura del Espíritu Santo en nuestra vida. Cada día necesitamos fortalecernos para seguir adelante. Cada día necesitamos una palabra fresca de Dios que hable en nuestros corazones para poder ayudarnos a mantener nuestro enfoque en nuestra jornada, en nuestro caminar con Dios y en lo que es más importante. Tratar de correr esta carrera de la vida sin Dios, sin necesidad de Dios, o pensar que no tenemos necesidad de Dios, simplemente nos dejará vacíos, nos dejará secos, nos dejará solos, nos dejará sin absolutamente nada. Una vida sin Dios es una vida vacía. Una vida sin Dios es una vida triste. Una vida sin Dios es una vida sin frutos. Una vida sin Dios no es vida. Necesitamos del Señor en esta mañana. ¿Quieres una vida? ¿Quieres algo diferente? Necesitas de Dios. Necesitamos del Señor. Y es una importancia hoy en día. Como dije, aunque pasen 100 años en la iglesia, que estés en la iglesia, no podemos dejar que ese espíritu de decir yo puedo solo y porque yo conozco ya toda la doctrina y conozco todas las reglas que hay en la iglesia. No, siempre vamos a necesitar del Señor. No podemos alejarnos de eso. Sin Dios no somos absolutamente nada en esta mañana. Puedes tener habilidades, puedes tener talento, pero sin Dios eso no sirve. Amén. Pero con Dios somos diferentes. Con Dios somos un pueblo santo. Con Dios somos almas vivas. Amén. Y con Dios somos salvos en esta mañana. En esta mañana le dejo con esto. Necesitamos de Él.
Busca de Él, porque Él es el único que va a darte lo que tú necesitas. Todo lo encontramos en Cristo Jesús en esta mañana. Que el Señor me lo bendiga. Vamos a seguirnos gozando en la presencia del Señor.